Hola, buenos días. Soy Concha Porta, la psicóloga clínica del balneario El Vivar de Cofrentes. Hoy voy a hablaros de las creencias, en qué consisten, lo que pueden tener de negativo y las cosas buenas que también pueden aportarnos. Voy a daros algunas definiciones sobre ellas. Según la RAE, la Real Academia Española, dice firme asentimiento, conformidad de algo. Es la idea que se considera verdadera y a la que se da completo crédito como cierta. Wikipedia dice, una creencia es el estado de la mente en lo que un individuo supone verdadero, el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o una cosa. Otras definiciones, pues un conjunto de principios ideológicos de una persona o grupo social o un partido político. Otra sería convicción de algo que es verdadero y cierto. Es una valoración que puede basarse en elementos racionales o en una sensación interna. Bueno, pues las creencias suelen ofrecer un sistema de comprensión del mundo, aunque se puede creer en algo sin que sea cierto o sin que haya una evidencia científica. La certeza absoluta es imposible. El ser humano siempre ha intentado encontrar respuestas a preguntas esenciales sobre su existencia, su destino, la muerte, el universo, ¿no? Por ejemplo, el sentimiento religioso ha estado siempre en la necesidad de creer en algo, en un ser superior, creador y poseedor de todas las respuestas para entender los misterios de la vida, del mundo y del futuro. El ser primitivo ya adoraba el sol, la luna, ¿no? Las creencias pueden transmitirse de generación en generación, dejando una huella inconsciente, con poca actitud de cuestionamiento. Casi se interiorizan como algo natural, automático, como una realidad, una guía para actuar, ¿no? Nos influyen las creencias familiares de las personas importantes para nosotros, especialmente en la infancia. Deseamos colmar o satisfacer la expectativa que tienen sobre nosotros. Por ello, sus creencias juegan un papel crucial en nuestro esquema de interacciones y en cómo percibimos el mundo. De niños nos preguntamos, ¿qué esperan de mí? ¿Cómo desean que yo sea? ¿Qué expectativa han puesto en mí y que yo no deseo defraudar? Es una mochila que a veces es pesada, que cuesta de sacudir y en ocasiones incluso la llevamos toda la vida encima y sin percatarnos de ella. Vemos que las creencias tienen consecuencias porque pueden condicionar nuestra percepción, empujarnos al acto sin apenas cuestionarlo, ya que llevan un compromiso emocional latente. Creer es inherente al ser humano. Casi pensar ya es creer, ¿no? Es difícil separar ambas cosas. La vida es un proceso donde todo debería estar sujeto a reflexión, a revisión, a una adaptación a nuestras necesidades y deseos. Cada etapa puede tener un contexto diferente. Incluso nosotros evolucionamos y se producen cambios en cada periodo de nuestra vida, ¿no? Las creencias pueden ser políticas, religiosas, filosóficas. Como os decía, el ser humano se pregunta acerca de la vida, de la muerte, el universo, la verdad. Hay creencias basadas en la fe, en experiencias emocionales, espirituales, ¿no? Hay creencias basadas en la ciencia, en el pensamiento racional y científico, pero también hay cosas que escapan, al menos aún, incluso a la ciencia, ¿no? Las creencias pueden aportar o limitar más de lo que creemos, según el uso y posición que adoptamos respecto a ellas. Por ejemplo, las creencias religiosas neutralizan la conciencia de temporalidad y la angustia ante ella, al proporcionarnos una expectativa de vida después de la vida. Despeja dudas, ofreciendo respuestas y significados a temas como la muerte, el origen del universo. También aporta valores, convicciones, certezas. No importa que la creencia religiosa sea el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, ofrecen respuestas a esos interrogantes que son universales. Las creencias políticas u otras generan sentimientos de pertenencia, de compartir ideales, suelen tener un líder carismático que tiene un peso decisivo en la acumulación de sus seguidores. El compartir una creencia puede generar la ilusión de fortalecer la identidad y de crear conexiones con los otros, aunque lleva implícita una renuncia o crítica a la aproximación respecto a aquellos que discrepan de la creencia. No deberíamos excluir ni juzgar a quienes piensan diferente. El sistema de creencias es mucho más complejo de lo que pensamos. No hay un sistema de pensamiento más válido y trasladable a todos los seres humanos por igual. No somos seres homogéneos, ni siquiera conviviendo en el mismo país
ni compartiendo la cultura, la educación, la historia, incluso ni en la misma familia. Por ello es bueno respetar la libertad de pensamiento, de creencias, de cultos, por eso de que cada uno somos diferentes. La verdad subjetiva es la que cada sujeto tiene. Hay razones que nos escapan, razones personales, algunas inconscientes. Detrás de ellas puede subyacer el temor a quitar sentido a nuestra existencia. También pueden suponer el modo de encontrar soluciones a frustraciones, a faltas. Las creencias a veces pueden estar sosteniendo necesidades personales, cuestiones ajenas al pensamiento consciente. El perderlas se puede vivir como asomarse al abismo, a la nada. Hay preguntas para las que la razón no tiene respuesta y ese agujero no es fácil de tolerar. Por ello es importante tener en cuenta el grado de resistencia del otro a reflexionar, a cuestionarse. Se puede movilizar algo estructural en él y desencadenar un derrumbe emocional. Las creencias pueden estar muy arraigadas en la personalidad, incluso ser un soporte de ella y sentir que detrás de ella, de la crítica, no se está intentando cuestionar su creencia, sino invalidarle al mismo como sujeto, su propia existencia. Lo puede vivir como una fuerte agresión a sí mismo, aunque sea intelectualizada. No existe una simetría interior-exterior. Del lado interior queda la impronta de lo vivido, de lo interiorizado, lo silenciado, a veces secreto incluso para nosotros mismos. Del lado exterior, el universo de la conciencia. Es una división que coexiste y todos vivimos como una historia, personal detrás que condiciona, pero que puede ser revisada, escuchada y con posibilidad de comprenderla y vivir con ella sacando el mejor partido posible. Las creencias absolutas restan libertad, no se abren a nuevos conocimientos, matan la curiosidad, el deseo de saber, más allá de esos límites marcados. Respetar las diferentes creencias, lejos de separar ante la diversidad de criterio, pueden posicionar y propiciar ese encuentro, el enriquecimiento. El otro siempre puede aportar, ya que nadie tiene garantía de verdad. La flexibilidad crea un marco de diálogo para establecer puentes creativos y enriquecedores, si se hace desde el respeto, con mente abierta y no prejuiciosa. Como os decía, la historia familiar, del otro, sus experiencias, su contexto social, cultural, incluso su biología, tiene mucho que ver con el lugar en el que se posiciona. Y ese ejercicio de empatía arroja luz sobre zonas que no se comprenden a priori. Todo saber contiene una parte, aunque sea pequeña, de subjetividad. ¿Qué puede haber de negativo en las creencias? Pues como contaba, tienen cosas negativas y también tienen cosas positivas, ¿no? Las negativas, cuando están basadas en prejuicios, en sugestiones, pueden generar sufrimiento a uno mismo y a los demás, ¿no? Algunas se pueden convertir en una restricción si actúan como un corsé rígido y excesivamente juicioso. Se suelen ver en las sectas, ¿no? Condicionando los actos, el modo de sentir, de relacionarse, mediatizando la percepción de lo que ocurre alrededor y, en consecuencia, condicionando los actos, ¿no? Limitar la capacidad de comprender o aceptar otras culturas, sociedades, religiosas, tradiciones. Lo menos aconsejable es la posición irreductible de una creencia extrema, que se cree en posesión de la verdad absoluta. En esos casos, el otro no es cualquiera a quien tengamos que escuchar, sino alguien a quien convencer o destruir. No se le considera apto por no poseer el mismo código de pensamiento o de conducta. Ello merma la capacidad de convivir con los que no son iguales. Creer que se está en posesión de la verdad es el hermetismo total. Cuando una creencia, del tipo que sea, nos impide pensar y crecer, es perjudicial. La certeza irreductible cierra puertas al conocimiento. El lado más extremo lo vemos en el fundamentalismo religioso, terrorista, donde la intolerancia a la diferencia incita al odio, a la violencia, y solo se permite percibir la vida y lo que acontece en ella a través del filtro de sus dogmas y sus valores. También hay creencias psicopatológicas del orden psicótico, delirante, donde no hay margen para la duda. Hay creencias más sanas, que aceptan que no se sabe todo, ni siquiera bastante, y que generan bienestar. Una creencia puede estar sujeta a revisión sin que tenga que vivir como si fuera una amenaza o un peligro. No se debería caer en la dicotomía del totalmente verdadero o totalmente falso. El todo o nada lleva a perder, aísla, limita.
Muchas veces la persona más estable, con mayor equilibrio interior, es la más flexible, la menos prejuiciosa, la que mantiene la mente más abierta, la dispuesta a cuestionarse, a admitir y tolerar la duda. La duda no es necesariamente mala. Asumir que no hay explicación ni tenemos la respuesta para todo nos permite seguir indagando, seguir deseando y estar vivos en el sentido más amplio de la palabra. En estos momentos difíciles en los que todos estamos pasando, con el confinamiento por el coronavirus, esa flexibilidad y oportunidad al otro, más allá de nuestros criterios y las diferencias de creencias, pueden hacer que la convivencia sea más agradable y satisfactoria. Es una etapa de nuestra vida donde hay que apelar a la solidaridad y la responsabilidad y al ejercicio de empatía para con los demás. La religión, la filosofía, cualquier creencia que no dañe ni a nosotros ni a los demás puede ser legítima y positiva y si nos genera bienestar. Gracias.